Bienvenido a De Turno. Yo estaba leyendo en LinkedIn, trabajas con un hospital en Londres, es el King College, y estás Correcto. en Hepatology. ¿Quieres contarle un poquitico a la audiencia qué haces allí? Sí, bueno, yo vine aquí a Reino Unido en el año 2014 y claro, yo en principio vine pues como la mayoría de gente, pongamos, vine para un año que se fue largando y claro, yo llevo aquí todo este tiempo. Yo vine más que nada para aprender inglés, fue la razón por la que vine y para conocer otra cultura y cómo trabajan en otro país. So, yo cuando vine en el 2014, yo ya, bueno, ya había antes de venir aquí ya empecé todos los papeleos para registrarme en el NMC, que es, digamos, es el colegio de enfermería de aquí de Reino Unido. Sí. Y claro, cuando llegué aún no los tenía, pero me llegó a las pocas semanas lo que es la resolución, el PIN number, es como se ¿Ya? llama. Sí. Y claro, yo cuando empecé trabajando a lo mejor un par de semanas, hasta que tuve el PIN de auxiliar de enfermería, que en esa época creo que era banda, bueno, sigue siendo banda 2 banda 3. Sí. Y de ahí, nada, conforme recibí el PIN, pues informé a mi manager, digamos a mi superior. Eh, y claro, yo empecé, digamos, como enfermero de banda 5. Sí. Bueno, fue 2 semanas después, 2 semanas después de venir, empecé ahí y después pues fue cambiando, después de 5 años, durante ese periodo, digamos que aprendí inglés, aprendí cómo funcionaba todo, pues también conocí ya bastante Londres y eso. Hice una entrevista porque salió una vacante en hepatología para Team Leader, era banda 6, Sí. que digamos que es como estar in charge de la planta más veces, Sí. o la mayoría de veces, y ayudar a la manager también. Y, y de ahí, a los 3 4 años, cambié, ascendí, bueno, hice otra entrevista, ascendí a Clinical Nurse Specialist, Sí. y que fue justo durante la pandemia. Sí. Al poco de empezar la pandemia, o un par de meses antes, de hecho. Y de ahí, recientemente, pues he ascendido y ahora soy, digamos, Advanced Nurse Practitioner, que es como un enfermero avanzado practicante. No sé. Es que estos niveles en otros países no existen. Sí, Por es lo cierto. tanto, de vez en cuando son, claro, son muy difíciles de definir o de explicar, pero en el día a día, pongamos, yo ahora tengo mi propia clínica. Veo pacientes, trabajo en el área de patología y estoy más centrado en pacientes que tienen cirrosis y pueden estar un poco lo que llamamos con síntomas Sí. de problemas de hígado. Sí. Y tengo mi propia clínica, también me uno a otra clínica con los médicos, ayuda a gestionar el servicio desde el punto de vista de enfermería. Sí. Y también hay parte, digamos, de management y de mejorar el equipo y el sistema. Sí. Pero vamos, es parte de clínica y en parte también, digamos, un poquito de management. Ajá, súper. Entonces voy a retomar todo lo que nos has contado que me parece espectacular. ¿Tú vienes de España? ¿Estoy asumiendo? Sí, así es. Yo nací en Perú, o sea, soy Ok, soy de Latinoamérica. sí, Después, bueno, a los 5 años con mi familia nos movimos a España. ok. Y claro, digamos que me he criado en España. Y en mi caso, yo estudié la carrera de enfermería en España. Ah, Y ok. claro, y entiendo que eh, al ser Europa, Sí, bueno, antes del Brexit estamos hablando, sí, el tema de convalidación, digamos que era más fácil. Ahora me sí, imagino que será un poco más difícil, sí. pero también yo pienso que para gente que viene de Latinoamérica, a lo mejor el proceso es un poquito más largo y tedioso, pero no Sí. estoy seguro, la verdad, porque igualmente aquí en Reino Unido hay mucha gente que viene que es fuera de Europa, como tú habrás visto, Leslie. Por Sí. tanto, si yo me imagino que teniendo la profesión en Perú a lo mejor tarda un poquito más, pero yo me imagino que sí que se puede, pero no estoy seguro, la verdad. Sí, claro, es que el proceso cambió hartísimo porque antes de Brexit, todo, yo trabajo con el NHS desde el 2017 como tú, y todos mis colegas en esa época venían de Europa porque la convalidación del título era muchísimo más fácil. Así es. Y el requisito del idioma, ahorita vamos a pasar el idioma, tampoco era tan alto.
no era tan difícil como lo es ahora. Claro, después de Brexit cambió y siento yo que le ha dado más posibilidades a Latinoamérica porque ahora el proceso es igual, tanto para los europeos como para los que vienen de Latinoamérica. Entonces, no creo que sea más difícil o más fácil, pero es el mismo proceso para todo el mundo. Entonces nos pone como el nivel de competencia es igual. Antes, como Europa era más fácil, pues claramente tenía prevalencia Europa. Ahora, con el tema del idioma, ¿tú tenías ya conocimiento de inglés? ¿Cómo hiciste para aprender el idioma? Porque esa es la barrera más grande, lo más difícil. Estoy de acuerdo contigo al 100%. El idioma es lo más difícil y eso es lo que, digamos, lo que más te frena a la hora de venir aquí a un país que no conoces la lengua, que es, bueno, en este caso inglés, Sí, y que no conoces, y que es un poquito así tan frío, hablando del tiempo también. sí. Eh, el idioma, pues yo estudié el colegio inglés y claro, yo no era muy bueno en realidad en inglés. De hecho, para cuando estudiaba bachiller y eso, pues también iba, digamos, a clases particulares de inglés, pero no porque para perfeccionar, sino más que nada para pasar las asignaturas de inglés. Por tanto, por lo que quiero decir no es que sea en aquella época era un experto, ni mucho menos. Eh, sí que aprobé inglés en el colegio, pero nunca me imaginaba que, yo al menos yo pensaba que en ese momento de mi vida nunca lo iba a usar, Ujú, porque tampoco tenía pensado venir sí, a Reino Unido. Y claro, yo ahora valido mucho la pena, pero al principio no, mi inglés no era muy bueno. Y conforme llegué aquí a Reino Unido, pues al principio, claro, empecé asustado, porque a la larga, claro, empiezas como, es otro idioma, es inglés, y luego también está el tema, bueno, me imagino que a lo mejor luego lo sacas, es de los acentos. sí. Aquí hay muchos acentos y hay gente que dice que es experta en inglés y luego llega aquí y claro, es como empezar de cero otra vez por los acentos, Sí. porque cuesta al principio a lo mejor un poquito entenderlos. Pero no, mi inglés no era muy bueno y digamos que lo fui mejorando día a día conforme llegué aquí a Reino Unido, pues iba aprendiendo cada día más palabras, las buscaba en el diccionario y así pues día a día pues iba aprendiendo y de vez en cuando, yo creo que es algo continuo en realidad, siempre salen nuevas expresiones, a lo mejor nuevas palabras y a la larga es otro idioma completamente nuevo, por lo tanto es un aprendimiento durante todos los días. Sí. ¿Tú tuviste que presentar algún examen para poder convalidar o no? No, de hecho, no, en esa época, en el 2014, el NMC no te pedía ningún título de inglés. Ya, No te pedía ninguno en aquella época. Yo entiendo que sí que lo pusieron luego, pero en sí. aquella época no. Yo durante estos años sí que he hecho un test de inglés para cuando me saqué la nacionalidad Ujú, de Reino Unido sí. y también cuando hice un máster aquí en Sí. Reino Unido también. Ujú. Pero no, yo cuando vine no me pidieron ninguna titulación de inglés. Sí, tú estuviste entre comillas de buenas, porque ahora claramente la regla cambió y bueno, la regla cambió no tanto, no creo que haya cambiado, sino ahora para todo el mundo, porque igual eso también existía antes de Brexit, es si tú no estabas formado en Europa, tenías que demostrar que tenías el nivel de idiomas a través del IELTS y ahora hoy en día el OET, el Occupational English Test que yo durante todo este tiempo que he trabajado en el sistema he escuchado y ahora que lo estudié, el OIT es muchísimo más fácil para nosotros, los profesionales de la salud, porque se habla en un inglés clínico. En cambio, no sé si tú hayas presentado ya el IELTS o hayas tenido conocimiento de ese examen, es más genérico, habla mucha de academia, mucha historia. En cambio, el OIT es muchísimo más fácil para nosotros, los profesionales de la salud, pero sí que fuiste afortunado porque creo que ese es el problema más grande que enfrenta la comunidad hispanohablante, poder alcanzar el puntaje también que se requiere en estos dos exámenes. Entonces sí fuiste muy afortunado. ¿Y para la maestría te pidieron examen de inglés o tú lo quisiste hacer porque querías hacerlo? ¿A qué te refieres exactamente? ¿A qué Tú maestría? presentaste un examen de inglés para poder hacer una maestría, me dijiste. Sí, no, lo hice porque en esa época me lo pedían como requerimiento, Allá. pero nada, en realidad lo pasé. Ahora no me acuerdo qué título era el que me pedían, pero claro, eso también es verdad que lo hice hace 4 años Sí. y el de la nacionalidad pues lo habré hecho ahora 5 años o así. Y nada, en realidad yo creo que ahora me diré igual, pienso, hacer el examen de inglés. Yo creo que pienso que no tendría problemas, no lo sé. La verdad que el IELTS y el que piden ahora no los he hecho nunca.
Ajá, Sí que he pensado hacerlo y tuve pensado hacerlo durante muchos años, porque yo conforme llegué, es con lo que comenté antes, yo dije, vengo para un año o dos y me vuelvo. sí. Y dije, pues mira, ahora a lo mejor cuando está acabando esos 2 años, pues a lo mejor lo hago y así para cuando vuelva, en mi caso, a España, pues tengo el título de inglés ya. O al Sí. menos un certificado como que hablo bien inglés y claro, no lo quería dejar para muy tarde porque, claro, como tenía pensado volver, dije, pues es mi mejor momento para hacer el inglés. Pero después como me he ido quedando ya, pues ya no lo he hecho. Y claro, así se ha quedado. Cuando tú viniste a estudiar aquí inglés por ese año, tú estudiaste con personas de tu misma edad, de tu misma profesión. ¿Cómo fue esa experiencia estudiando inglés aquí? Sí, no, yo no vine a estudiar inglés, de hecho yo vine directamente a trabajar. Ah, O sea, ok. no tuve perdona, que no, a lo mejor no lo he explicado bien. Yo vine en el 2014, casi ya finalizando el proceso de convalidación del título de enfermería. Ah, tú lo Hablando iniciaste en España, súper. claro, sí, sí, lo inicié en mi caso en marzo Sí, y me tardó 6 meses. O sea, me tardó bastante en aquella época, en el 2014. Hoy en sí, día no sé cuánto se tarda. También sí, es verdad que en el 2014 el Colegio de Enfermería de Reino Unido estaba mucho más colapsado, digamos, porque sí que había mucha más gente que venía de fuera. Ahora entiendo que con las nuevas medidas ya sí, no hay tantas explicaciones y por lo tanto todo es más fácil. También porque estamos en un mundo más digital. sí. Por lo tanto, yo me imagino que ahora ya no tardan 6 meses, sino que tardarán un poquito menos, pero tampoco estoy muy seguro. Yo cuando vine en el año 2014, que fue, digamos, mi año de aprendizaje, porque era la primera vez que venía también al Reino Unido, Sí, vinimos un grupito de españoles, la verdad, y eso en parte fue bueno, porque te ayuda sí, a socializar, salir con la gente mm, y nada, conocer, digamos, la ciudad todos juntos, pero en otro lado también te perjudica porque tampoco aprendes inglés sí, de una manera correcta porque te rodeas con españoles. sí, Y eso era muy, muy difícil. Yo principalmente hablaba inglés en el trabajo y sí. con compañeros y de vez en cuando a lo mejor el grupito de españoles pues decíamos, oye, hablemos hoy en inglés y tal, pero tampoco se cumplía mucho porque cambiábamos a español. Español, sí. Como estamos haciendo nosotros acá. Sí, correcto. Es que es mucho más fácil. A veces hay cosas que tú necesitas decir en tu idioma porque se te facilita. Y por ejemplo, que yo le digo a mis mentis, yo ayudo muchísimo a personas a practicar idioma. Yo hablo inglés callejero normal, pero si tú me preguntas a mí terminología médica en español, yo no me la sé. O sea, hay cosas que yo no sé decir en español de mi trabajo, de inglés, ¿sí? Por ejemplo, no sé, stroke, sí, hepatology, lo que te decías al principio. Hay cosas que ni siquiera existen en nuestros países, que solamente existen aquí en Inglaterra. Entonces es curioso que tú menciones eso, que uno intenta hacer como listo, voy a practicar el idioma, pero realmente cuando hay algo que tú necesitas decir en la palabra que tú conoces, pues lo dices o en inglés o en español, no importa cómo sea. Sí, y también es muy divertido porque yo al principio, ahora que lo comentas, había cosas, pues obviamente que no me salían en inglés o que no sabía muy bien cómo decirlas en inglés, pero Sí, ahora me pasa lo contrario. sí, Ahora digamos que en inglés sí que me salen y sé cómo, digamos, una frase, digamos, hecha en inglés o una expresión en inglés, sí, sí que sé cómo es, pero luego esa expresión o no me sale en español o no existe en español. Por lo tanto, claro, la cosa se ha dado un poquito la vuelta y de hecho de vez en cuando voy ahora a España y veo a mis amigos y eso, me dicen, uy, el acento te ha cambiado. Ahora es un acento más, como más inglés, sí. que se nota. Y de hecho, a lo mejor hay palabras que no me salen, o bueno, que se me han olvidado terminologías. O sea, de enfermería hay muchas en español que se me han olvidado, o a lo mejor me costaría traducirlas a español. Sí. Sí, 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 a mí también me parece muchísimo más difícil, incluso a mis personas, a mis pacientes que hablan español, a veces no puedo ni siquiera explicarles en español lo que está pasando con su salud o con los advice que uno a veces da dentro de su profesión. Por eso, porque se le olvida a uno y también porque uno no practica ese vocabulario Claro. en español, lo estamos trabajando en inglés todo el tiempo, vivimos en Inglaterra, entonces, claro, es mucho más fácil comunicarse y sí, a veces también en inglés no tiene sentido lo que decimos en español o viceversa. Sí, así es. Estabas hablando de la transformación digital y de todo el tema de COVID y digamos que una de las reflexiones, tú sabes que nosotros en nuestra profesión estamos acostumbrados a reflexionar de las cosas que aprendemos o de las cosas que podríamos mejorar y en este espacio también estoy reflexionando de todo lo que aprendimos a través de COVID y cómo la transformación digital afectó pues a muchas personas.
para bien o para mal. Cuéntame un poquitico a ti cómo te ha ido con toda la transformación digital, qué te dejó COVID, como persona, como enfermero. Cuéntanos un poco de eso. Yo conforme empezó el COVID, pues nada, un mes antes de que empezara, digamos, el COVID, o dos, bueno, poco antes de empezar el COVID, era justamente cuando había, pues, cambiado de, digamos, de team leader o charge nurse en la planta a Ujú. clinical nurse specialist, que digamos que es un trabajo más que te centras más en outpatients normalmente, Sí, en pacientes que están no en la planta, sino que vienen a consulta, digamos. externa, sí, externa. Sí, de consulta externa. Y conforme empezó el COVID, a mí lo que me pasó es que me enviaron a cuidados intensivos. Ah, ok, Porque claro, ok. digamos que en esa época pues hacía pues más personal en que esté trabajando en el hospital. Y claro, como yo tenía más experiencia digamos, en planta, pues me movieron, digamos, bueno, en esa época me movieron a cuidados intensivos. Y, y claro, el COVID en ese sentido pues me afectó un poquito en el tema del trabajo. Eh, Y claro, en esa época pues también estaban las restricciones, que no podías tampoco salir mucho de casa, Sí, porque no te permitían salir. Había, eh, digamos que solo podías salir si trabajabas en sanidad por algún momento y estaba muy limitado. Y sí, claro, yo en esa época, a mí siempre me ha gustado mucho la tecnología y de hecho lo utilizo. Pues digamos que utilicé un poquito más las maneras digitales y me centré yo también un poquito y digamos que me defiendo bastante en sí, ordenadores y también ahora estoy interesado mucho en lo que es inteligencia artificial y eso y todos los programas que hay. sí, El COVID como tal, profesionalmente, pues me cambió un poquito, digamos, porque me cambió de sector a cuidados intensivos durante un tiempo, sí. pero a la larga, tecnológicamente, pues también tuve un poquito más de tiempo para investigar sobre lo que hay nuevo por Sí. ahí. Sí, sí, sí. Fascinante, porque claro, todos, creo que a todos nos hicieron un redeployment en nuestros Sí, trabajos. redeployment. Yo en ese momento, durante COVID, yo ahorita estoy trabajando en Stroke Rehab en Abingdon, pero durante COVID estaba trabajando en un GP Practice, yo era Healthcare Assistant en un GP Practice, y nosotros fuimos uno de los pioneros en vacunar, dar la vacuna a toda la comunidad. Nosotros salíamos a visitar a los pacientes. Pero en ese momento, cuando llegó COVID, yo estaba haciendo más promoción y prevención, tomando muestras de sangre, haciendo health checks, no sé, como, sí, como todo esto de promoción y prevención. Y llegó COVID, esos pacientes ya no podían visitarnos y dijeron, bueno, todo el mundo pues a vacunar. O sí, algunos, claramente mucha gente tuvo que hacer shielding, los que están, los médicos o las enfermeras que estaban vulnerables también tuvieron que quedarse en casa, no podían salir. Y los demás nos tocaba hacer pues lo que no hacían los otros. Y ese redeployment creo que a muchísimas personas les afectó muchísimo porque eran, por ejemplo, tú que estabas en una área completamente diferente a la UCI, llegas allá y ves todas estas máquinas, a mí también me enviaron a la UCI 3 días y ver los pacientes conectados, sufriendo, como que esperando a que nos afectó muchísimo, pero también nos abrió esa oportunidad para poder aprender más porque, entre comillas, habría un poco más de tiempo. Y llega todo el tema de la transformación digital y todo lo que podemos hacer con la tecnología. A mí también me encanta la tecnología. Me gusta muchísimo las comunicaciones digitales y aprendí a utilizar, por ejemplo, cosas como Accurex. ¿Has escuchado de Accurex? Sí, 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 sí. También Exactamente. estoy ahí. También estás ahí. Sí, Y sí, es sí. fascinante todo lo que tú puedes hacer con estas tecnologías de comunicación, ¿sí? Cómo puedes interactuar con tus pacientes, cómo puedes interactuar con tus colegas y hoy en día todo el tema de la inteligencia artificial. ¿Hay algo que tú estés utilizando en este momento que sea que tú digas, wow, esto está cambiando completamente la forma en la que yo ejerzo enfermería? ¿Cómo sientes eso desde tu profesión? Ahora, digamos que yo creo que desde COVID, digamos que hablando de parte clínica, trabajo, digamos que ha abierto muchas vías para el tema de comunicación a través de o videollamada o por teléfono, Sí, digamos de manera más digital. Y eso también en parte favorece, ahora ya no estamos en COVID, pero eso en parte también favorece a los pacientes que a lo mejor, pues por alguna razón u otra, distancia, movilidad, pues digamos que pueden acceder a la consulta de manera o por teléfono o digitalmente. sí, Y eso, pues, como lado positivo, la tecnología ha avanzado lo suficiente para poder hacer eso. sí, Después hay, por ejemplo, otra parte de tecnología que también utilizo es cuando hago, por ejemplo, clínica,
pues también hay herramientas que facilitan, digamos, a redactar la clínica la carta Sí, para el paciente. sí, sí. Carta. Em, y después, en realidad utilizamos mucho tecnología en el trabajo, en el sentido de que ahora toda la información está digitalizada y se puede, digamos que te puedes, yo ahora, dependiendo del acceso que tengas, digamos que te puedes conectar desde casa directamente al ordenador, digamos, del trabajo y tienes acceso a ver cosas. Si hace falta, digamos que lo han hecho todo un poquito más digital para poder hacer más cosas. Sí. Y, y eso en parte, digamos, favorece un poquito más el trabajo a distancia. También es verdad que en enfermería no, o al menos en mi servicio, no se trabaja mucho a distancia, pero para otros, a lo mejor profesiones como más administrativas, sí que ha abierto una puerta ahí. Sí. Y también hay varias aplicaciones. Por ejemplo, tú has mencionado Accurex, que es muy buena, pero también hay varias como para comunicación con el paciente también. Ahora, por ejemplo, nuestro sistema electrónico para pacientes también permite comunicarte con ellos Ujú. a través de mensaje y como si fuese un chat, digamos, como si Sí, fuese WhatsApp. sí. Y así que parte de la tecnología yo creo que ha avanzado bastante en ese sentido. Claro, es que conecta muchísimo al paciente con el personal clínico, que a veces siente uno que está como muy distante, porque uno llama aquí al GP y tienes que demorarte, no sé, 2, 3 semanas para que te vean, pero ahora con la tecnología, eso, que tienes algo, envíame una foto de lo que está pasando, entonces tú te tomas la Sí. foto, se la envías, el médico, el enfermero la ve y ta. Y yo también siento que tú en Hepatology, tú les das consejos a tus pacientes, por ejemplo, de no tomar, de cuidarse el hígado y eso, tú tienes que aconsejar. Mucho, bastante. De hecho, sí que aconsejamos. Sí. Y, y ahora con la tecnología, por ejemplo, lo que hacemos es, le, bueno, le informamos si vienen en clínica o por teléfono, pero también lo que hacemos es, les damos, digamos, enlaces Ujú. a panfletos o leaflets, se los Sí, podemos enviar por mensaje sí, o si no, los ponemos, digamos, en la carta sí, tanto el código QR o el sí, enlace, o los dos, sí. y con eso pues pueden acceder a más información o le damos, digamos, mira, si quieres saber un poquito más de información, pues accede a esta página porque son pacientes los que hablan y a lo mejor para ellos es más fácil de entender cuando otro paciente le comunica algo de la enfermedad que una persona clínica. Sí, sí, súper, es fascinante y también tú acabas de mencionar, porque bueno, claro, todo no tiene que ser completamente digital, también es importante esa interacción física con el paciente. Yo creo que algo que nos diferencia a nosotros, y espero que nos vaya a diferenciar en algunos años, de la inteligencia artificial es ese contacto que nosotros como humanos le damos al paciente, esa capacidad que tenemos nosotros dentro de nuestra profesión de enfermería, de sentir, de ser compasivos, compassionate, sí, de care, de saber que estamos ahí dándole como ese calor humano a ese paciente que está con dolor, que está sufriendo, que está al final de la vida. Entonces es bueno poder integrar toda la tecnología que nos facilita un montón el trabajo y también a nosotros como non-English speakers, también me parece a mí, pero también importante tener ese contacto físico que nos diferencia un poco de toda esta tecnología que es fascinante. ¿Quieres darle algún consejo a la audiencia? Uno, de cómo aprender inglés, algún consejo que tú digas, a mí me hubiera gustado haber hecho esto antes, en términos de aprender el idioma más rápidamente. Yo les recomiendo es que si por alguna de aquellas vienen, pues que no se reúnan mucho con españoles, Sí, que se vayan con otra gente, se reúnan con gente del trabajo, sí, que vean que, por ejemplo, yo eso no lo hacía nunca, porque yo creo que lo que pasa también en Latinoamérica y también en España es que tenemos todo traducido en español. sí, Tú te vas al cine y lo ves todo en español, sí, y claro, tenemos todo traducido en español. Una cosa yo creo que es muy importante es, digamos, ver películas, series, digamos, ponértelo todo en inglés. ujú, Hasta la configuración del ordenador, todo lo que utilizas, ponerte, la configuración del móvil, todo ponértelo en inglés. Porque eso en larga lo vas a utilizar el día de mañana, sí, si quieres aprender inglés. Ver muchos vídeos en inglés. Sí, a poder ser, también tener conversaciones reales. sí, Me refiero tanto sea por ordenador o quedar con gente que hable inglés como primera lengua o que pues hablar inglés en general. sí, Y digamos que yo creo que esa es la mejor manera de aprender. Obviamente, lo básico o digamos el conocimiento básico lo debes tener digamos, de
estudiando y aprendiendo, Sí. digamos, lo que son los libros, pero después a la larga yo pienso que eso, si no lo utilizas, se te olvida y no vale. Mm, sí, Lo ideal yo pienso que es, en realidad como yo lo vi al menos, es como cuando empecé a ver, digamos, la realidad en inglés, es cuando me reuní y vi que, uy, mira, pues sí, lo que he aprendido en el colegio sí que funciona, sí que lo puedo aplicar ahora sí, y sí que me motivó pues a seguir aprendiendo un poquito más. Es lo sí, que comenté al principio. Yo en un principio no tenía interés, digamos, mucho de aprender inglés porque no lo vi importante, no tenía venir al Reino Unido, pero luego me di cuenta de que sí, y en parte, pues a veces me arrepiento de no haberme centrado más en inglés durante el colegio y cuando era pues, estudiante sí. en España. Pero yo les recomiendo es eso, utilizarlo y hablarlo pues al menos una vez a la semana o un par de veces un par de veces a la semana. Súper, gracias. Sí, es importante eso lo que tú dices, la práctica, porque podemos que tengamos la información de base, pero si no practicamos constantemente, y eso aplica para todo, incluso cuando uno saca sangre. Si uno no practica, uno puede tener todo el training que tenga para sacar sangre, pero si tú no practicas, no vas a tener la habilidad de encontrar la vena rápido. Entonces, total, de acuerdo con el tema de la práctica. Ahora, ¿quieres darle un consejo? Me llama mucho la atención que trabajes con hepatology. Porque uno de los consejos que yo les doy a mis pacientes, yo trabajo con pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares y una de las causas es a veces el consumo de alcohol. Y tú sabes que aquí en la cultura inglesa está muy normal tomar alcohol todo el tiempo. ¿Hay algún Sí. consejo que tú quieras darle a la audiencia con respecto a cómo cuidar su hígado, ya que tú tienes experiencia en ese sector? Sí, respecto al hígado, pues yo diría, obviamente, alcohol es muy importante evitarlo. Sí, Eh, Tampoco digo que dejar de tomarlo completamente, sino tomarlo, digamos, de manera eh, moderada. moderada, digamos, en los límites establecidos, que creo que son Sí, 14 unidades por semana. sí. Y la otra, el otro consejo que voy a dar es, digamos, que hacer dieta y ejercicio es importante, porque Mm, ahora digamos que el alcohol es muy conocido, pero hoy en día digamos que el alcohol, digamos que poquito a poquito está bajando más. Cuando hay problemas de hígado, el alcohol está bajando, la causa del sí. alcohol está bajando, y ahora la que está subiendo, digamos, es hígado graso. Ah, Por lo wow, tanto, lo sí. que es ejercicio, bueno, que aún el alcohol predomina mucho más, pero que el alcohol está bajando y el hígado graso está subiendo. Por lo tanto, dieta y ejercicio Sí, es muy importante, porque ahora digamos que cuando vienen problemas hepáticos, sí. si no son relacionados con alcohol, no puede, o digamos que lo siguiente es, digamos, hígado graso, y eso es más silencioso. Mm. Eso no es que te avise de repente, pues ya, digamos, empiezas a tener problemas hepáticos. Por tanto, dieta y ejercicio es muy importante. Ok, oh, súper, súper clave, claro, sí, yo también había visto el hígado graso y no lo había pensado, muchísimas gracias. Es importante que las personas no consuman alcohol, hagan ejercicio y la dieta, súper claro, Correcto. clarísimo. Y ahora, Alejandro, si la audiencia quiere conectar contigo, si quieren saber un poquitico lo que haces, tú me dices que te gusta la tecnología, ¿estás trabajando en algún proyecto personal con temas de tecnología, algo que la gente pueda, no sé, como hablar contigo, conectar contigo? La tecnología, para varios sentidos, la utilizo en el día a día, yo Sí, pienso. Bueno, yo creo que hoy en día, tecnología hoy en día está, por ejemplo, esta videollamada, pero en sí, realidad la tecnología está metido hoy en día en muchas cosas y yo creo que es algo pues, que se va a quedar y que va a seguir, pues se va a seguir utilizando bastante. Eh, yo me estoy siguiendo formando en tecnología sí, y pues en un futuro pues me gustaría pues utilizarla mucho mejor. Yo creo que aún hay mucho desconocimiento y digamos que lo utilizamos lo que sabemos, pero luego hay muchas cosas detrás que no utilizamos. sí, Yo creo que la gran mayoría de cosas no las sabemos en sí. el sentido de que porque no las utilizamos, pero si fuésemos expertos, utilizaría mucho más y eso nos ahorraría pues mucho tiempo para Sí. muchas cosas. Por lo tanto, me sigo centrando en aprender y tampoco perfeccionar, pero en aprender principalmente más y más tecnología Sí, y pues el día de mañana pues me gustaría centrarme en algún proyecto o algo, pero de momento aún no estoy en ninguno. sí. Si a alguien de la audiencia pues le gustaría contactarme, si quieres, Leslie, puedes poner mi email y mi teléfono y me podéis enviar un correo o escribir por WhatsApp, lo que queráis. Ok. Y estaré pues más dispuesto a ayudaros en lo que haga falta. Ah, gracias, muchísimas gracias. También tengo tu LinkedIn. Tú estás en LinkedIn. Ah, sí, sí, también.
Voy a dejar también tu perfil ahí porque no quiero poner tus datos personales. Sí, Pero no, ahí no más sé. bien yo creo que las personas pueden contactarte si están interesados en conectar contigo y hacerte preguntas. Y realmente pues en nombre de toda la audiencia y personalmente te agradezco que nos hayas compartido tu experiencia porque sé que como tú hay muchas personas que ya pasaron el proceso, uno de convalidar, que ya están ejerciendo, pero hay otras personas que están llegando, que están estancadas, que no saben cómo hacerlo. Y yo creo que tú te has dado cuenta, hay mucha comunidad de personas que vienen de la India, de Filipinas, y ellos se ayudan entre sí. Y en nuestra comunidad hispanohablante es muy poca la información o como muy poca la ayuda que hay disponible. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y compartir tu experiencia, Alejandro. Nada, muchas gracias, Leslie, por la invitación. Y lo que yo creo que lo que tú comentas es muy importante, que digamos la falta de información que tiene la gente, Sí, sobre todo cuando no está cerca o está a mucha distancia y no puede saber cómo funciona aquí. Yo como consejo diría que miren por internet, que sí, miren grupos, pues sí, por Facebook, donde sea, y que pregunten, que no tengan miedo de preguntar, porque hay mucha gente que está dispuesta a ayudar. sí, Pero lo principal es preguntar. Si tienes alguna duda, pregunta, no porque así tampoco retrasas nada y puedes empezar el proceso antes. sí. Pero pregunta. Exactamente, sí, exacto, conectar, preguntar, dejar el miedo, dejar la pena y eso, nosotros nos conocimos a través de una network que crearon aquí de latinos hispanohablantes en UK y que me parece súper chévere porque es una forma de esto, de poder conectar con las personas que tienen esa información y que están dispuestas o estamos dispuestas a ayudar a otros, a nuestros colegas. Entonces, sí, importante preguntar. Vale, Leslie, por mi parte no hay ningún problema. Muchas gracias, lo que hemos dicho antes, por la invitación. Y nada, y un placer. Ok, Alejandro, muchas gracias, que tengas un feliz fin de semana. Que tengas un buen día también. Chao. Chao, chao. Sí. Alejandro, entonces te dejo para que